Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de Daniel. La escuela de Redwood siempre había sido un lugar de contrastes. Por un lado, la promesa de un futuro brillante para aquellos que lograban destacar. Por otro, un caldo de cultura para la crueldad y el desdén hacia quienes se desviaban de la norma. Daniel era un chico de 14 años, con una mente prodigiosa y una pasión inquebrantable por el aprendizaje. Sin embargo, su inteligencia no era un tesoro en Redwood, sino una maldición que lo marcaba para el tormento. Desde el principio del año escolar, Daniel se había convertido en el blanco favorito de 5 de sus compañeros. Liderados por Alex, un chico carismático pero despiadado, este grupo había encontrado en Daniel el blanco perfecto para desatar su aburrimiento y maldad. Cada día, Daniel enfrentaba un nuevo tipo de humillación. Sus libros eran arrojados al suelo, su mochila terminaba en la basura y sus respuestas en clase eran interrumpidas por burlas crueles que provocaban la risa de todos, excepto de él. A pesar de la tormenta diaria, Daniel trataba de mantenerse firme. Se refugiaba en la biblioteca durante los recreos, sumergiéndose en el mundo de los números y las ciencias, buscando consuelo en las ecuaciones y teorías que parecían ser sus únicas amigas. Sin embargo, la constante exposición al acoso comenzaba a erosionar su fortaleza. Los comentarios venenosos de sus acosadores resonaban en su cabeza incluso en la soledad de su habitación, transformando su refugio de conocimiento en una cárcel de dudas y miedos. La indiferencia de los profesores y la administración de la escuela solo añadía sal a la herida. Las pocas veces que Daniel había intentado buscar ayuda, se encontró con respuestas evasivas y la perpetua excusa de que los chicos simplemente están siendo chicos. Esta falta de acción por parte de los adultos supuestamente responsables de su bienestar lo dejó con una sensación de desamparo y aislamiento aún mayor. La crueldad alcanzó su punto álgido un frío día de otoño, cuando Alex y su grupo emboscaron a Daniel en su camino a casa. Lo que comenzó como una lluvia de insultos, rápidamente se convirtió en un asalto físico, dejando a Daniel tirado en un callejón, con su cuerpo magullado y su espíritu quebrado. Esa noche, mientras se curaba las heridas en la soledad de su cuarto, algo dentro de Daniel se rompió. La luz de la razón que una vez lo había guiado comenzó a oscurecerse, dando paso a un deseo creciente de venganza. Este deseo se alimentó en silencio, creciendo en las sombras de su mente, mientras Daniel continuaba navegando por el tormentoso mar de su vida escolar. Sin embargo, a diferencia de antes, ahora había un brillo inquietante en sus ojos, un presagio de la tormenta que se estaba gestando en su interior, una tormenta que pronto se desataría sobre aquellos que lo habían empujado hacia el abismo. Mientras las hojas caían y el otoño se convertía en invierno, la escuela de Redwood se sumía en una rutina fría, ignorante de la metamorfosis que Daniel estaba experimentando. Después del ataque, su presencia en la escuela se volvió aún más espectral. Aunque físicamente estaba allí, su mente parecía habitar otro mundo, uno oscuro y retorcido, forjado por el dolor y el deseo de venganza. Daniel empezó a pasar sus noches en vela, sumergido en el estudio de disciplinas que iban más allá del currículo académico. Sus intereses se desviaron hacia áreas oscuras del conocimiento humano, libros sobre psicología del terror, manuales de tácticas de guerrilla y tratados sobre venenos y trampas mortales. La Internet se convirtió en su nuevo campo de juego, donde recababa información sobre cómo infligir dolor de maneras ingeniosas y sutiles. Su habitación, una vez un santuario de ciencia y matemáticas, se transformó en un laboratorio de venganza, lleno de diagramas, fórmulas químicas y notas encriptadas que solo él podía entender. El cambio en Daniel no pasó desapercibido. Sus profesores, inicialmente impresionados por su brillantez académica, ahora lo miraban con preocupación y desconcierto. Sus respuestas en clase, aunque correctas, estaban teñidas de un tono sombrío y a menudo distante. Las interacciones con sus compañeros se redujeron al mínimo, y cuando sus ojos se cruzaban con los de sus acosadores, una sonrisa fría y calculadora se dibujaba en su rostro, enviando escalofríos por la espalda de aquellos que lo habían torturado. La transformación de Daniel alcanzó su apogeo en una noche particularmente oscura, cuando trazó el primer esquema concreto de su venganza. La habitación estaba iluminada únicamente por la luz de su computadora,
proyectando sombras danzantes sobre las paredes llenas de planes meticulosos. Cada acosador estaba marcado con un destino particular, diseñado para reflejar el tormento específico que habían infligido sobre él. No sería un acto impulsivo de violencia, sería una serie de eventos cuidadosamente orquestados para asegurar que experimentaran el mismo miedo y desesperación que él había sentido. Mientras el mundo exterior celebraba las festividades de fin de año, Daniel estaba inmerso en su obra maestra de venganza. La soledad y el rencor habían consumido cualquier vestigio de la persona que una vez fue. Aunque en el fondo, una pequeña parte de él deseaba ser salvado de esta espiral descendente, su deseo de retribución era mucho más fuerte. Había cruzado el umbral hacia un punto sin retorno, y el escenario estaba listo para que su oscuro espectáculo comenzara. En las frías y tempranas horas de una mañana de enero, cuando la primera luz del amanecer aún luchaba por romper la oscuridad, Daniel completó su plan. Con una última mirada a su reflejo en el espejo, apenas reconoció al joven que lo miraba fijamente. Sus ojos, una vez llenos de curiosidad e inocencia, ahora destilaban un propósito siniestro. Era el momento de pasar de la planeación a la acción. La venganza de Daniel estaba a punto de desencadenarse, marcando el inicio de un juego macabro que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados en la tragedia de Redwood. El viento invernal soplaba con fuerza a través de las calles desoladas de la ciudad, llevando consigo un presagio de lo que estaba por venir. La escuela de Redwood, con sus corredores vacíos y ecos silenciosos, se convirtió en el escenario perfecto para el inicio de la venganza meticulosamente planificada de Daniel. Su primer objetivo era Ethan, el más joven del grupo de acosadores, conocido por su crueldad disfrazada de humor. Una noche, Ethan recibió un mensaje anónimo en su teléfono, con una pista que prometía revelar un secreto oscuro sobre uno de sus amigos. Movido por la curiosidad y el ego, Ethan siguió las coordenadas proporcionadas, que lo llevaron a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Lo que encontró allí no era un secreto, sino una trampa mortal ingeniosamente disfrazada. La mañana siguiente, su desaparición se convirtió en el tema principal en los corredores de Redwood, sembrando el primer brote de miedo entre sus compañeros. A medida que los días pasaban, la desaparición de Ethan permanecía sin resolver y la tensión en la escuela se intensificaba. Daniel observaba desde las sombras, su apetito de venganza apenas saciado con el primer acto de su macabro teatro. La policía y los profesores buscaban respuestas, pero Daniel había cubierto sus huellas con una precisión casi sobrenatural, dejando atrás solo enigmas indescifrables. La siguiente víctima fue Mia, la única chica del grupo y quizás la más sádica. Se deleitaba en desgarrar la autoestima de Daniel con comentarios venenosos sobre su apariencia y habilidades sociales. Una tarde, después de la escuela, recibió un paquete sin remitente. Dentro, encontró un espejo antiguo con una nota que decía: «Mira lo que realmente eres». Fascinada y confundida, Mia miró en el espejo, solo para ser atrapada en una ilusión que explotaba sus propias inseguridades. Un dispositivo oculto liberaba un gas que la sumía en un estado de parálisis temporal. Cuando fue encontrada horas más tarde, el terror en sus ojos era evidente. Aunque físicamente estaba ilesa, el daño psicológico había sido inmenso. Con cada acción, Daniel afinaba su método, volviéndose más audaz y creativo en su venganza. No buscaba solo el daño físico. Su objetivo era desmantelar las vidas de sus acosadores pieza por pieza, atacando no solo sus cuerpos, sino sus mentes y almas. La escuela, una vez un lugar de aprendizaje y crecimiento, se había transformado en un tablero de ajedrez donde Daniel movía las piezas a su antojo, con los acosadores cayendo uno tras otro en su juego retorcido. Los rumores y el miedo se esparcían como un virus entre los estudiantes y profesores. Algunos hablaban de una maldición, otros de un fantasma vengativo que acechaba los pasillos de Redwood. Mientras tanto, Daniel continuaba su obra desde las sombras. Cada desaparición, cada acto de venganza, le acercaba más a su objetivo final. Sin embargo, con cada paso que daba en su oscuro sendero, la línea entre la justicia y la locura se volvía cada vez más difusa. A medida que el invierno daba paso a la primavera y el frío se retiraba lentamente, la escuela se encontraba en un estado de constante vigilancia, temerosa de cuándo y dónde golpearía el siguiente acto de venganza. Daniel,
con el control del juego firmemente en sus manos, se preparaba para su acto final, un golpe maestro que sacudiría los cimientos de Redwood y dejaría su marca indeleble en aquellos que habían hecho de su vida un infierno. La atmósfera en la escuela de Redwood se había vuelto irrespirable. El miedo y la paranoia se habían enraizado profundamente en el corazón de la comunidad escolar, mientras Daniel, convertido en un espectro de venganza, preparaba meticulosamente su siguiente movimiento. La desaparición de Ethan y el incidente con Mia habían sido solo el comienzo. Ahora, cada paso que daba era más audaz, más calculador, dejando a su paso un rastro de caos y terror. La tercera víctima fue Lucas, el musculoso del grupo, cuya fuerza física había sido su herramienta preferida para intimidar a Daniel. Una noche, mientras Lucas caminaba solo por el gimnasio de la escuela, las luces comenzaron a parpadear antes de apagarse por completo, sumiéndolo en la oscuridad. Un zumbido bajo resonó en el espacio, seguido por la voz distorsionada de Daniel, que emanaba de los altavoces ocultos. A través de un juego psicológico de gato y ratón, Daniel manipuló a Lucas para que se enfrentara a sus mayores miedos, culminando en una trampa que lo dejó atrapado e indefenso hasta ser encontrado al amanecer. No mucho después, el cuarto acosador, Tyler, conocido por su habilidad para manipular y mentir, se convirtió en el objetivo. Daniel utilizó contra Tyler su propio veneno, la manipulación. Mediante correos electrónicos anónimos y mensajes cifrados, lo condujo a creer que estaba siendo investigado por la policía por delitos que no había cometido. La paranoia consumió a Tyler, llevándolo a cometer errores que lo aislaron de sus amigos y familiares, dejándolo vulnerable. En su punto más bajo, fue confrontado por Daniel, quien le reveló la verdad antes de sumirlo en una emboscada que lo marcó de una manera que el resto de la escuela nunca olvidaría. Con cada acto de venganza, Daniel dejaba en claro que no solo buscaba castigar a sus acosadores, sino también enviar un mensaje a toda la escuela sobre las consecuencias del acoso. Su meticulosidad y el nivel de planificación detrás de cada trampa reflejaban una mente brillante y profundamente trastornada por el dolor y la soledad. La caza alcanzó su clímax con el quinto acosador, Ryan, el cerebro detrás de muchas de las humillaciones más elaboradas contra Daniel. Ryan había creído que podía escapar del destino que había alcanzado a sus compañeros, pero Daniel lo tenía reservado para el final, como el acto culminante de su retorcida obra. Utilizando un enfoque que combinaba todos los elementos de sus venganzas anteriores, Daniel creó un laberinto de terror psicológico y físico que Ryan tuvo que navegar. El juego final fue un reflejo distorsionado de los tormentos que Daniel había sufrido, obligando a Ryan a enfrentarse a una versión exagerada y monstruosa de sí mismo, antes de dejarlo en un estado del que nunca se recuperaría completamente. Tras el desenlace de su venganza contra Ryan, Daniel desapareció en las sombras, dejando atrás una escuela paralizada por el miedo y la incertidumbre. La policía intensificó sus esfuerzos para desentrañar la cadena de eventos que había sacudido a la comunidad de Redwood, pero Daniel se había asegurado de que todas las pistas los llevaran a callejones sin salida. La caza había terminado, pero el legado de terror de Daniel permanecía, un recordatorio constante de las cicatrices que el acoso puede dejar en el alma de una persona. En Redwood, nadie volvió a ser el mismo. Los estudiantes y profesores se movían con una cautela renovada, conscientes de que el mal puede gestarse en los lugares más inesperados, especialmente en las mentes dañadas por el desprecio y la crueldad. La escuela de Redwood, una vez bulliciosa y llena de vida, ahora yacía envuelta en un silencio sepulcral. Los estudiantes, marcados por el miedo y la sospecha, se movían con una cautela que rozaba la paranoia. Los profesores, igualmente afectados, lidiaban con la culpa y la incertidumbre, preguntándose cómo habían fallado tan catastróficamente en proteger a uno de los suyos. En medio de este clima de desconfianza y temor, Daniel se preparaba para el acto final de su macabra sinfonía de venganza: la caída de Alex, el líder de los acosadores y el arquitecto del sufrimiento de Daniel. Alex había sido el último en sentir el peso de la venganza de Daniel, observando desde las sombras cómo sus cómplices caían uno tras otro. Con cada desaparición, con cada incidente, el miedo se había ido apoderando de él, erosionando la fachada de confianza y crueldad que había construido a su alrededor. Daniel, observando este lento desmoronamiento, había guardado a Alex para el final,
deseando que el miedo y la anticipación afilaran el filo de su castigo. La trampa para Alex fue la más personal y elaborada de todas. Comenzó con una serie de cartas anónimas que recogían todos los horrores que habían sucedido, cada una acompañada de una fotografía que capturaba el momento exacto del terror de sus antiguos amigos. Estas cartas no solo servían para recordarle a Alex su culpabilidad en el tormento de Daniel, sino también para aislarlo, haciendo que aquellos a su alrededor comenzaran a desconfiar y alejarse, temerosos de ser los próximos en caer. Finalmente, Daniel invitó a Alex a enfrentarse en el lugar donde todo había comenzado, la escuela de Redwood, ahora vacía y silenciosa durante las primeras horas de la noche. Alex, consumido por el miedo pero incapaz de resistirse a la posibilidad de poner fin a su pesadilla, acudió a la cita. Lo que encontró fue un laberinto de espejos, cada uno reflejando no solo su imagen, sino también las caras distorsionadas de sus víctimas, acompañadas de grabaciones de sus risas y burlas, transformadas ahora en gritos de terror y súplicas. Perdido en este mar de espejos, Alex se enfrentó a la más cruel de las verdades, que el monstruo que había temido todo este tiempo no era Daniel, sino él mismo. Cada reflejo, cada voz, era un recordatorio de su propia monstruosidad. Y en el centro de este laberinto encontró a Daniel, no como el niño asustado y solitario que había acosado, sino como el arquitecto de su pesadilla. La confrontación final entre Daniel y Alex fue una batalla no de fuerza física, sino de voluntades. Daniel reveló la profundidad de su dolor y cómo había transformado ese dolor en un plan meticuloso para asegurarse de que Alex y los demás enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Alex, enfrentado con la magnitud de su crueldad, se quebró, derrumbándose bajo el peso de su propia culpa y terror. El destino de Alex no fue la muerte, sino algo que Daniel consideraba mucho peor: vivir con el conocimiento de sus actos y el miedo perpetuo de represalias. Después de esa noche, Alex desapareció de la vida pública, consumido por la paranoia y la culpa, su mente y alma marcadas para siempre por el espejo de sus acciones. Con el acto final de su venganza completado, Daniel se encontró a sí mismo en un cruce de caminos. Había dedicado tanto de sí mismo a este plan, nutriendo su dolor y odio, hasta que no quedó espacio para nada más. Al observar la escuela vacía, un símbolo de su propia soledad y desesperación, Daniel comprendió la verdad más oscura de todas. En su búsqueda de justicia, había perdido lo único que lo hacía humano. En las primeras horas de una mañana silenciosa, con el alba rompiendo a través de las sombras, Daniel tomó su decisión final. En el patio de la escuela, donde tantas veces había caminado solo y marginado, eligió terminar su propia vida, colgándose de un árbol que una vez había proporcionado sombra a sus días de lectura solitaria. Su cuerpo fue encontrado al amanecer, balanceándose suavemente al viento, un recordatorio final de las cicatrices invisibles que el acoso puede dejar en el alma de una persona. La tragedia de Daniel y la oscuridad que había consumido su vida y la de aquellos a su alrededor resonó en la comunidad de Redwood mucho tiempo después de su muerte. Su historia se convirtió en un sombrío recordatorio de las consecuencias del acoso y la importancia de la empatía y el apoyo mutuo. En el silencio que siguió, la escuela y la comunidad buscaron sanar, prometiendo nunca olvidar las lecciones aprendidas de la manera más dolorosa.